Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la segunda sesión del Congreso y tenemos que saludar en primer lugar a nuestros amigos de Argentina que nos han comunicado que estamos en contacto con ellos. Así que va un saludo de todos nosotros para ellos. En esta sesión hay dos ponentes. A mí la organización me indicó que estuviera en esta mesa, no merecidamente, porque aquí hay gente de más peso específico en el mundo de la archivística que yo, pero bueno, estoy muy agradecida a ellos que me ha permitido el participar también un poco más directamente en el Congreso. Me ha tocado moderar una mesa que está formada por dos ponentes también de mucho peso específico en el mundo de la archivística, como es Luis Martínez García, al que nosotros conocemos sobradamente, y a la doctora Giuliana Limiti. Me han dicho que va a costar 45 minutos la ponencia de cada uno de ellos. Igual que esta mañana haremos un debate al final con participación también de nuestros amigos argentinos. En primer lugar, actúa Luis Martínez García con el título La prestación de servicios de valor añadido en los archivos bajo el prisma de la calidad. Luis es actualmente director gerente del Archivo de Castilla-La Mancha. Ha sido director de la Oficina de Calidad de la Junta de Comunidades, de la misma comunidad, director del Archivo General de Simancas y ha trabajado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. También trabajó para la Junta de Galicia, de ahí esa protesta airada que esta mañana ha levantado. Y su ponencia trata de configurar un esbozo de carácter general sobre las implicaciones que tiene la implantación de la calidad en nuestros archivos. Nos va a comentar los pros y los contras de la misma, las dificultades para instaurarla y los posibles beneficios. Él es autor de numerosas publicaciones, que hoy serían muy largas de enumerar porque nos han dado 5 minutos para la presentación, pero que todos ustedes conocen de sobra. Y, en segundo lugar, actuará la doctora Giuliana Limiti. Ella nació en Roma, es licenciada en Filosofía por la Universidad La Sapienza de Roma. Su tesis de licenciatura sobre Benedetto Spinoza la llevó a obtener el premio Giovanni Gentile a la mejor tesis de filosofía. Fue funcionaria de la Cámara de Diputados de Italia desde 1961 hasta 1990 y ha sido directora de su archivo histórico, participando en su refundación y procediendo a su reorganización de forma integral. Actualmente ocupa el cargo de directora honoraria del archivo histórico de dicha Cámara de Diputados. Primera presidenta de la sección de archivos parlamentarios del Consejo Internacional de Archivos. En la actualidad es miembro de honor de esta sección y en el campo docente ha sido profesora de Educación Comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad La Sapienza de Roma y de la Roma III. Investigadora incansable en el campo de la filosofía y el pensamiento, ha trabajado en profundidad sobre las figuras de Grotius, Comenius, Leibniz, Montesquieu, Rousseau, Korczak, y ha puesto de manifiesto en sus estudios el importante nexo de unión que existe en la cultura europea entre la política y la educación. Autora de diversos estudios sobre el Resurgimiento italiano, ha escrito la reseña desde la óptica de la cultura y de la educación de la Constitución Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, ha publicado importantes estudios sobre Cavour, Mancini, etcétera. También su visión de religión y Estado. Entre 1992 y 2006 ha sido consejera de temas históricos y archivísticos del presidente de la República Italiana y, como tal, ha propuesto la constitución del Archivo Histórico de la Presidencia de la República, cuya propuesta se materializa en la inauguración de dicho archivo el 2 de junio de 1996, coincidiendo con el cincuentenario de la República Italiana. Actualmente preside la Sociedad Mancini, así como la Asociación Nacional Italiana Amigos de Janusz Korczak. Ostenta la máxima condecoración honoraria en materia de cultura de República Checa por sus estudios sobre Comenius y la Medalla de Oro del Arte y la Cultura Italiana al mérito docente. Ahora se dan ustedes cuenta porque he dicho que para mí era un honor presidir esta mesa. Así que, Luis, tiene la palabra. Muchas gracias, Remedios.
Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de este evento, al Gobierno del Principado de Asturias y al Ministerio de Cultura, y a todos y todas por estar presentes en esta tan entrañable hora, que no sé por qué siempre se me da a las 4 de la tarde después de comer. Bueno, he de empezar primero justificándome, como siempre. Se me ha puesto un título en la ponencia que yo, sinceramente, al principio, cuando hablé con mi amigo Alfonso Díaz, dije, ¿y esto qué es realmente? Primero, porque yo creo que es un título que contiene varias falsedades. En primer lugar, porque no creo que la calidad dé en sí mismo valores o prestaciones de valor añadido al servicio de los archivos. Yo creo que, sinceramente, son los mismos valores mejorados o, de alguna forma, implantados de manera distinta. Y, en segundo lugar, porque el prisma de la calidad casi parece hacerte jugar con una bola de cristal o una especie de extraño arcano. Yo quiero empezar casi desde un punto de vista algo negativo, como esta cita, que está contenida además en el informe de Al Gore, que hizo sobre precisamente de cómo reformar y modificar la administración, y que en cierta manera es un punto de partida no en las empresas, donde estaba implantada la calidad o un tipo de calidad desde hacía mucho tiempo, sino sobre todo dentro de la administración pública y su entorno. Como ven, la frase en sí misma no tiene desperdicio. Lo que a mí me interesa explicar es que este punto de partida acaba transformándose luego en una realidad que en ciertas maneras puede ser mejor o peor. Pero sobre todo lo que debemos explicar ante todo, y ese es el problema mayor, es qué es la calidad. Porque casi es más fácil explicar a todo el mundo lo que no es, o sobre todo qué herramientas se pueden utilizar para alcanzarla. En los años 90, la calidad fue un término que se puso de moda y que ha sido hoy progresivamente sustituido por algo que parece como más fácil de entender: modernizar, la modernización. Pero debemos entender ante todo, y eso quiero que quede claro a lo largo de esta ponencia, que modernizar no es implantar tecnología, es una herramienta sin duda básica y fundamental, pero no es un objetivo en sí mismo. También hay que comentar que la calidad no es igual para una empresa pública como para una empresa privada. No solo por la forma de actuar, sino porque incluso un producto no puede ser valorado exactamente o no puede ser valorado igual en una empresa privada con ánimo de lucro, en una administración pública que presta servicios, y aunque en el área, por ejemplo en Estados Unidos, esta calidad se puede valorar como un coste económico, en nuestro entorno constitucional es simplemente un derecho por la prestación que se presta. Además, ninguna administración pública es igual. Yo disiento del café para todos. La solución para una comunidad autónoma, por ejemplo, como Asturias, no puede ser la misma para la mía, que tiene casi 90.000 kilómetros cuadrados, 919 municipios, una población de 1.900.000 habitantes y la densidad por habitante por kilómetro cuadrado más baja, bueno, no, la más baja es Siberia, la segunda más baja en el entorno europeo. Por eso, lo que sí debemos un poco tener en cuenta es que para mejorar, que la calidad simplemente es mejorar, tendremos que actuar de acuerdo a una serie de principios básicos: un liderazgo adecuado, unos recursos aceptables, unos instrumentos y también una ideología. Cuando en la primera ponencia el señor Brady nos decía que la información es poder, efectivamente la información es poder, pero la información también puede ser discriminación. No todos pueden alcanzar la misma cantidad de información de acuerdo a su nivel cultural, a su posibilidad de conocimiento de lo que realizamos las administraciones públicas y muchos factores que podrían incidir en una fisura entre aquellos que sí podemos y los que difícilmente conseguimos alcanzarlo. Por eso, no todo puede ser solucionado con métodos tecnológicos, sino, como bien ha dicho el director general de la Comunidad Autónoma aquí de Asturias, Ángel, es decir, los medios son muy diferentes y muy diversos para poder acceder a ella. Nunca nos podremos olvidar de lo presencial sin intentar modificar los hábitos de una ciudadanía que le cuesta a veces
alcanzar simplemente no por conocimiento, sino incluso económicamente lo que es la tecnología. Finalmente, he de decirles que el liderazgo no es el liderazgo de un archivero o un liderazgo técnico. A veces se tiende a crear una figura carismática, casi un mito, una persona que fue capaz de realizar, que él lo consiguió, a veces por azar, a veces por coyuntura. No, por capacidad. En realidad siempre hay un liderazgo sostenido, que equilibrado o no, por parte de unos dirigentes a los cuales puedes convencer, puedes modificar su actitud o puedes implicar, pero que sin duda ellos son los que van a cambiar de alguna manera, es decir, tu propio entorno y el objetivo que te marcas, en este caso, crear una auténtica estructura de archivos. Sirva como ejemplo que el caso del archivo de Castilla-La Mancha no hubiera podido nacer nunca sin la implicación personal del anterior presidente, José Bono, que fue el que no lo llevó, ni lo llevó a cabo, ni lo realizó, ni siquiera lo inauguró. Fue realmente la persona que lo impulsó de alguna manera para que consiguiéramos una serie de resultados. La calidad también presupone tener algunos posicionamientos previos que no debemos olvidar. El reconocimiento del pasado. Hay que entender lo que tenemos de antes. No se puede hacer tabla rasa de todo. Aunque cualquier tiempo pasado no fue mejor, no por eso hay que olvidar que hubo otras personas, otras circunstancias y otras herramientas que nos sirvieron y nos sirven para desarrollarnos. No se empieza desde cero. Es un error pensar que se pasa de cero. Y se puede partir desde ahí. En segundo lugar, hay que tener también en cuenta las necesidades y la satisfacción de nuestros usuarios. No podemos crear entornos, no podemos crear estructuras para nosotros mismos. Una máxima que debemos tener en cuenta siempre es que sean nuestros usuarios internos o sean externos, al final tenemos que darles una prestación de la cual tienen que estar ellos plenamente convencidos qué es lo que quieren y nosotros saber que eso es lo que quieren. La calidad, además, en el caso de las administraciones públicas, aunque estuvo de moda durante mucho tiempo, no puede medirse simplemente por la ejecución de presupuestos, ni siquiera por los volúmenes de expedientes que podemos en un momento determinado tramitar o los ahorros de costes que hemos alcanzado. ¿Es que generar 5.000, 10.000 expedientes supone que los hemos gestionado bien? ¿Es que ejecutar los presupuestos al 100% supone que los hemos gastado correctamente? Precisamente la calidad busca otros indicadores de los en la administración pública, de los netamente de los materiales. De ahí una serie que veremos posteriormente de circunstancias, instrumentos. Instrumentos en los cuales algunos de ellos yo ni siquiera voy a entrar. No les voy a explicar cuál es el modelo EFQM, ni el modelo, el CAF o el EVAN, entre algunos de los muchos que se han puesto en práctica de mayor o menor dificultad a lo largo del tiempo. No es ese mi papel. Tampoco crean que es mi auténtico convencimiento. Salvando distancias, creo que hay unidades gestoras de la Administración que sí se pueden permitir el lujo de aplicar con tranquilidad y sosiego estos procedimientos y otras que no es que no tengan tiempo, es que por su propia dinámica les resultaría imposible en un momento determinado asumirlos. Como tampoco soy muy amigo, y he de confesarlo, de dar productividades sobre determinados objetivos conseguidos o no, porque ¿a quién se le da productividad? ¿Al jefe? ¿A los subordinados cualificados? ¿O al pobre auxiliar que no sufrió? ¿Y en qué cantidad y en qué volumen? Bien. Y ante todo, y eso sí que es difícil, la transparencia. La transparencia como un elemento asumible por nosotros como un motor de cambio de nuestra propia actuación. Es muy fácil hablar de transparencia, es muy difícil aplicarla. No solo es el miedo, a veces es que damos por supuesto que todas las personas conocen lo que hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y la transparencia a veces no solo es hacia el ciudadano, hacia la ciudadanía, hacia el exterior, a veces también es incluso con nuestra propia organización. Es muy difícil, por tanto, explicar lo que es la calidad, aunque iremos poco a poco intentando especificarla de alguna manera, pero empecemos por lo más fácil. ¿Qué no es calidad? ¿Cuáles son los archivos que no queremos?
Una de las primeras circunstancias que debemos tener en cuenta cuando iniciamos un proceso de calidad es qué difícil es diagnosticar, qué complicado es, porque diagnosticar no es positivar solo lo que tenemos, es ante todo hacer una crítica de lo que no tenemos o de lo que debemos obtener o de lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar y lo que hay que modificar. Y lo que parece muy sencillo acaba convirtiéndose como en los trabajos de Hércules, uno de los trabajos de Hércules, la limpieza de los establos de Augías, una labor interminable que ante todo refleja o representa cierto recelo para determinada gente que nos ve, no en el mundo de los archivos, en cualquier procedimiento que acabe no con una natural comodidad, sino con una inseguridad a cómo terminaremos. Por eso es importante buscar los apoyos dentro de nuestros propios dirigentes. Hay que buscar socios en nuestra propia organización, por supuesto. Es decir, hay que saber, nosotros no hubiéramos podido alcanzar los objetivos que en un momento nos practicamos cuando iniciamos nuestra andadura en la Consejería de Administraciones Públicas, si no nos hubiera apoyado, por ejemplo, la Inspección General de Servicios. Hubiera sido prácticamente imposible. Sin la implicación de esta unidad o de este organismo en un momento determinado, no hubiéramos podido alcanzar alguno de los elementos que pudimos con el tiempo procurarnos. Igual que no es lo mismo, y sigo insistiendo, y lo he insistido muchas veces en el debate de artículos, pelearte con la Dirección General de Protección Ciudadana o con la Dirección General de Justicia, que en definitiva no tiene argumentos, es decir, en contra ni a favor, que con otras direcciones generales como la de Promoción Cultural, la red de teatros y espectáculos públicos, que absorben todo el dinero, y si hubiera más, es decir, y que tienen una clientela absolutamente diferente, un usuario externo mucho más amplio que el nuestro, que se centra sobre todo en circunstancias casi de una organización, de nuestra organización internas ante todo. Hay que buscar también alianzas externas. Bueno, pues hay que buscar a otros profesionales, asociaciones, grupos de cierta forma de importancia dentro de la Administración o externos a la Administración que puedan ayudarnos. Y aunque parece que es nimio todas estas circunstancias, tendremos que tener claros los objetivos y los temas que debemos debatir con todos ellos. Saber a qué debemos enfrentarnos y a qué se deben enfrentar. Porque lo que sí hay claro es que en cualquier procedimiento, se inicie o no, siempre hay una oposición interna y siempre hay una oposición externa. Nunca vamos a contentar a todo el mundo. Siempre habrá descontentos, agraviados o temerosos, o a lo mejor con cierta razón, incrédulos. ¿Por qué no? Y otra cuestión, que tal vez sea de perogrullo, es que podemos hacer los planes y los diagnósticos que queramos, pero ante todo debemos saber y conocer claramente qué recursos tenemos, cómo los vamos a emplear y cuáles son los diferentes escalones, a pesar de la Consejería de Economía y Hacienda, que podremos en un momento alcanzar mediante esa amplitud, digamos, o disminución, que todo podría ser. Recursos, cuando me refiero de todo tipo, humanos, materiales o de infraestructuras. Aunque no es el propósito de esta ponencia, porque así se lo prometí a Alfonso Díaz, es decir, alguna vez tengo que circunscribir algún dato del archivo que me ha tocado regir. Si los secretarios generales técnicos de las diferentes consejerías o los secretarios de las delegaciones, no todos, pero casi todos, con su apoyo, hubiera sido también muy difícil alcanzar determinados recursos y determinadas infraestructuras. He de decirles claramente que siempre ha sido mucho más fácil porque los archiveros del Archivo de Castilla-La Mancha que están en consejerías y delegaciones no son de las delegaciones o consejerías respectivas, sino que están en nuestra estructura administrativa orgánica del propio archivo. ¿Qué debemos evitar? Pues sí, ahí lo ven las tres cosas: el imperio de la norma y la burocracia del jurídico, la excesiva jerarquización y el liderazgo equivocado. Permítanme la broma del gran jefe que reparte mamporros a diestro y siniestro y que es capaz de, a la multitud de abajo de sus subordinados, llevarles al paraíso elegido. En realidad, el imperio de la norma, me refiero que es necesario. Claro que es necesaria una legislación básica, una legislación fundamental, una legislación profesional, pero no es el principio y el fin.
De nada. La legislación es un apoyo. En sí mismo es tan fácil cumplirla como no. Puede ser un argumento generalmente contra, pero nunca, a veces jamás a favor. En realidad, la legislación debe ser sabiamente utilizada y, sobre todo, debe ser fácilmente entendible. Porque una de las cuestiones que nos pierden muchas veces es que hacemos una legislación en el mundo de los archivos que no entiende nadie. Absolutamente nadie. Y eso es básico, sobre todo en este mundo que actuamos transversalmente, horizontalmente, en una organización. La excesiva jerarquización, que yo llamo casi el efecto Katrina, recordando el huracán, es cuando se crean unos conductos de arriba a abajo, de abajo a arriba o de arriba a abajo, excesivamente compartimentados. Les hablo del ejemplo Katrina porque, llegando un huracán, nadie pudo tomar una decisión inmediata simplemente por una serie de circunstancias que estaban motivadas por la propia jerarquización en ese momento de la administración. El gobernador o la alcaldesa fueron incapaces de tomar una decisión, que no tomó la decisión el presidente o el director de la Agencia para las Catástrofes o Emergencias que se había creado específicamente, entre otras cosas, para este tipo de catástrofes, y al final se le trasladó la decisión al presidente, que estaba de vacaciones en las montañas rocosas. Es decir, al final quien tomó la decisión es la persona más alejada del escenario. Curiosamente, la única unidad que actuó de una manera rápida, entre comillas, y ágil, fue el ejército, que estaba acostumbrado a actuar, digamos, en estas situaciones de amplia emergencia. Y el liderazgo equivocado. Yo les he puesto 3 estereotipos. Nadie es absolutamente igual en estas 3 categorías. Hay muchas más con matices. Todos, además, participamos en algún momento de este tipo de liderazgo. El liderazgo, que es básico y fundamental, se trunca tanto cuando encontramos a un líder autoritario en exceso, ordena y manda simplemente, y que en realidad lo único que demuestra es una inseguridad y que tiene como una cierta tendencia a hacer crecer a su alrededor toda una serie de personal o de recursos que sean capaces de cubrirle ante cualquier posibilidad en caso de emergencia o de error. Bueno, el error siempre es del subordinado, nunca de él. El abúlico es casi un tecnócrata. No es que el pobre sea abúlico por naturaleza, sino que todo lo justifica en razón de la tecnocracia, de la legislación o de la burocracia. Llega a tales límites que no es que sea abúlico él mismo, es que es abúlico toda la organización que él controla. Es incapaz de tomar ninguna decisión que no esté amparada de alguna manera por algún argumento jurídico o de cualquier otro tipo. Y otro también muy peligroso es el visionario. El que verdaderamente cree, sin ningún tipo de dudas, en un mundo absolutamente mejor, que a veces es bueno, a veces es razonable, pero que tiene un problema, que no escucha a nadie, que cree que efectivamente él es Moisés dirigiendo al pueblo escogido a la tierra prometida, y no importan las víctimas ni las personas que vayan cayendo durante ese recorrido. Y hay que tener en cuenta que todas estas figuras, con matices o no, se encuentran en nosotros. Todos tenemos una dosis de iluminación, todos tenemos una dosis de autoritarismo y todos tenemos bastante a veces de abulia. Lo único que hay que entender es cuál es el momento adecuado para que cada una de esas cuestiones prevalezca. ¿Qué debemos evitar? Pues ante todo debemos evitar una falta de objetivos concretos, difuminados, difusos. Yo quiero poner en pie los archivos, voy a arreglar los archivos, voy a poner los archivos en su justo lugar en la organización. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En medio? ¿En qué lugar? Y sobre todo hay que evitar en su justa medida los proyectos estrella. Vamos a ver, los proyectos estrella son necesarios cuando cohesionan e integran unos objetivos claros y unos instrumentos específicos, pero son absolutamente peligrosos cuando difuminan completamente a dónde queremos llegar y lo que queremos hacer. Yo les pongo un ejemplo. El Archivo de Castilla-La Mancha ha vivido durante mucho tiempo de la inauguración de su edificio, de un edificio moderno, un edificio, una sede comercial. Y sin embargo, siendo para la mayor parte de nuestra organización, de la Junta de Comunidades, el proyecto estrella,
nosotros lo utilizamos como tapadera para lo que era realmente nuestro proyecto, que era la organización de los archivos administrativos de la Junta de Comunidades. No solo hay que evitar la falta de objetivos, también hay que evitar la desmotivación de nuestros propios profesionales, de los archiveros. Aquí concurren muchas circunstancias, motivadas también por múltiples situaciones. Desde auténticos espartaquistas, capaces de defender una serie de valores y principios del pasado, creyendo que nada puede cambiar y nada se puede transformar y que se nos conduce siempre, no se sabe por qué, al terror, a la destrucción y a la desolación, es el tan concurrido lamento muy propio de la profesión victimista, casi lastimero, que casi podría concurrir, yo siempre lo defino con la frase de lo de «Oye, patria, mi aflicción». Siempre se va a peor. Con la táctica, por ejemplo, del avestruz. Lo importante no es que se haga mal, lo importante es que nadie sepa que se ha hecho mal. Ocultarlo, en definitiva. A veces es mejor no saber lo que hacemos, es decir, no saber lo que hemos hecho, que nadie sepa lo que hemos hecho, aunque no nos conduzca a nada. Porque, sobre todo, ninguna organización puede sobrevivir en el ámbito de la calidad si se penaliza mucho más el error que se premia el acierto. No hay cosa peor que escuchar dentro de un propio funcionamiento interno cuando una nimiedad es criticada furibundamente y, sin embargo, se da por supuesto que lo que se hace bien es así, debe ser así de correcto. Y aunque parezca que no, es un comportamiento mucho más extendido entre nuestra propia administración, muy, muy típico tanto del líder visionario como del líder autoritario. Ya sabemos lo que no debe ser calidad, o por lo menos pretendemos saber lo que no es calidad. Y ahora vamos a buscar cómo encontrar esos archivos de calidad que necesitamos implantar en nuestra organización. Hombre, lo primero, y es lógico, si hemos dicho que no podemos tener objetivos difusos, es que tendremos un plan estratégico y un modelo. Hay que dejar cosas al albur, a la coyuntura, pero realmente también tenemos que tener bien claro, muy claro, que debemos saber a dónde llegar y a qué llegar. ¿Qué modelo de sistema queremos implantar? No basta decir queremos que se cumpla tal cosa, que se cumpla tal cosa. No. Es decir, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo va a ser? O por lo menos que se parezca lo máximo posible a lo que nosotros iniciamos e implantamos. Los archiveros, hombre, hay que cambiarles un poco, a veces desmentalizarles, pues un palabra, decir, de lo propio concepto profesional. Hombre, no somos tan científicos como creemos, no somos tan inútiles como algunos piensan, pero también necesitamos implicarnos en nuestra propia administración. Y no es tan difícil como parece, porque damos una sensación a veces de que somos los permanentemente agraviados. Hace poco tiempo, la semana pasada, en unas jornadas en Guadalajara, yo escuché con auténtica estupefacción que había una auténtica conspiración por parte de dirigentes y de arquitectos para acabar con nuestros archivos y con nosotros mismos. Alguno habrá, no crea, alguno que tendrá algún resentimiento, pero la norma no es esa. Lo que puede haber es una profunda ignorancia o un profundo desconocimiento entre todos de lo que queremos o no queremos. Pero eso es lo que tenemos que solucionar de alguna manera. Cuando hablo de descentralizar la política de personal, lo que me refiero es que los archiveros deben estar, ante todo y sobre todo, al lado de la documentación, donde se genera, donde se produce. Dirán, sí, lo de siempre, lo habitual. Bueno, pues en Castilla-La Mancha, con un exceso de esfuerzo y de trabajo por parte de los archiveros que pertenecen al Archivo de Castilla-La Mancha, sí se ha conseguido. Se ha conseguido porque trabajan ahí mismo, en las oficinas, en contacto directo con los funcionarios y con los empleados públicos. Preferimos que estén allí, que estén en otra solución finalista o alejados precisamente de esa realidad. Además, toman las decisiones, muchos de ellos, inmediatamente porque son cercanos. Intentamos evitar la jerarquización excesiva porque solo conduce al error.
Hay decisiones que son ellos las que tienen que tomar cuando están en las consejerías o en las delegaciones, no yo, ni los jefes de sección, ni el administrador de la información, sino ellos mismos son los que deben saber cuándo tomar. Y finalmente, parece otra tontería, pero debe haber un canal fluido de información, de arriba abajo sobre todo, más que de abajo arriba, de arriba abajo. No se trata de que la ciudadanía sepa lo que hacemos. Ante todo y sobre todo, debemos implicar a nuestro propio personal en lo que se hace y por qué se hace. Es tan fácil despreciar lo que se ignora, es tan fácil criticar lo que no se sabe, y a veces es tan sencillo ocultar los datos simplemente por ignorancia, miedo o por no preocuparnos. Un comentario no hecho a tiempo puede producir un auténtico desengaño o un resentimiento en la forma de actuar dentro de la organización. Porque no olvidemos, al final la calidad solo trabaja sobre las personas y ante todo por ellas y para ellas. Además, la distribución y priorización de los recursos es una circunstancia que puede ser importante, básica y fundamental siempre que tengamos en cuenta determinadas cuestiones. Huyamos ante todo de engordar los servicios centrales. Tenemos una tendencia natural a rodearnos de guardia pretoriana que nos proteja de cualquier tipo de asechanza. No, los archiveros donde están los documentos y el órgano gestor, como por ejemplo en el archivo de Castilla-La Mancha, somos 4 personas y un auxiliar, 5, nada más, mientras que el resto de los archiveros están donde tienen que estar. No hay duda de que viviríamos mucho mejor si todos estuvieran con nosotros, contratados, temporales, becarios o fijos. Sin embargo, sería más fácil para los órganos centrales, que también gestionamos ayudas y subvenciones, entre otras cosas, pero bastante más complicado para los propios órganos de la Administración. También debemos tener en cuenta, cuando ejercemos como órgano central, 2 circunstancias. Inspeccionar, no es castigar. Inspeccionar no es un señor con una porra que va persiguiendo a sus propios funcionarios, criticándoles alevosamente, es decir, y además teniendo en cuenta acusándoles de incumplimiento de todo tipo de cuestiones. La inspección tiene que ser siempre un apoyo. No me refiero a la Inspección General de Servicios, me refiero a tu propia facultad de inspeccionar. No se trata de saber lo que se hace mal y castigarlo, sino de saber lo que se hace mal y corregirlo. Eso es lo que hay que hacer. Porque el error, ante todo, no hay que buscarlo, sino el error hay que solucionarlo. De ahí, por ejemplo, los indicadores. Los indicadores no es para perseguir al archivero vago o al funcionario indolente, es para saber dónde estamos cometiendo un error en un momento determinado y poner los recursos, las cuestiones que sean, para solucionarlo en un momento determinado. Eso significa, finalmente, que tendremos que aceptar la crítica a nuestro liderazgo. Queramos o no, debemos ser conscientes que nos equivocamos como todos y que los demás, los que trabajan con nosotros, nos van a ayudar. No van a intentar destruir, asolar o arrasar o que quedes en vergüenza en un momento determinado. Además, a veces es bueno quedar en vergüenza en un momento determinado. Bien. Sabemos que tenemos que buscar archivos de calidad, pero ante todo para esta cuestión, para tener usuarios satisfechos. No me gusta cliente, porque yo creo que el cliente paga por tener una prestación y el usuario tiene un derecho a esa prestación. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre el usuario, para una desgracia para él, por supuesto, que actuamos en régimen de monopolio. Nuestro ciudadana, no puede llegar y decir qué mal me han servido hoy los papeles. Me voy al archivo de enfrente a pedírselo a otro que además es mucho más simpático. Y además dan cupones, ¿no? O te dan un expediente más de regalo. No. Tiene que venir a nosotros, para bien y para mal. Eso contando además que la mentalidad del cliente, del usuario, en este caso usuario, para nosotros, no tiene ni la más remota idea de lo que es un archivo. Yo siempre he oído muchas veces, es que desconoce lo que es el archivo. Hombre, ni que hubiera una obligación moral por parte nuestra de un ciudadano de saber qué es lo que hacemos en el desván o en el sótano. No, hombre, no. Él quiere su papel, quiere su expediente. ¿A él qué le importa? ¿O le deja de importar? Está mal organizado,
es que está en proceso de restauración. Es que usted no sabe cómo me los traen desde las oficinas. Mira, ¿qué mal le da? Que si le es indiferente. Es que usted no sabe qué trabajo es y lo mal pagados que estamos. El cántico de la mal pagada, siempre. No, hombre, no. Es decir, ellos no tienen culpa de nada. Bueno, sí, a lo mejor tienen culpa por aguantarnos tanto. Y sobre todo, cuando saben algo, lo primero que dicen es lo relacionan con la erudición. ¿Qué suerte tiene usted de poder estar tanto tiempo leyendo? Sí, qué suerte tienes, efectivamente, de estar tanto tiempo leyendo. Esto sería nuestro usuario externo. Nuestro usuario interno no le vamos a decir de vuelve dentro de un mes porque lo tenemos en restauración el expediente. No. No si quieres sobrevivir, claro. No si quieres que te tengan en serio. Porque es que una de las cosas que no sé por qué le hemos transmitido de padres a hijos es la obligación de rellenar formularios interminables llenos y llenos de burocracia. Yo una de las cuestiones que nunca entendí fue, y mire, te miro Antonia, por si algún día me lo quieres explicar, el triplicado en papel de calco. Nunca. Sobre todo porque a mí había una copia que siempre me sobraba. No sabía qué hacer con ella. Yo habría más cuadernos de anillas, me acuerdo en esa época. Siempre exigiéndole, no, es que tiene usted, yo me acuerdo de algunas conversaciones y tal, no, es que tiene usted además que ordenarme las series, y veías la cara de espanto que te producía el funcionario, sin naturar las cajas, que ya ellos pensaban que en esos mismos momentos entrábamos dentro de funciones cabalísticas. No, la burocracia, nosotros estamos al servicio de nuestras propias organizaciones, tenemos que hacer lo que sea, lo más simple y lo más sencillo. Hombre, evitando que te dejen las cajas en la puerta por la noche, sin duda alguna. Pero es que no lo van a hacer así si ellos cumplen un servicio. Ahora, si los llenamos de rigorismo, nunca nos aceptarán, pero por la propia salvación de sus almas, sin duda alguna. El usuario satisfecho y los compromisos. La ley no basta. Hay que refundirla a veces en unas cartas de derecho de la ciudadanía. El único caso que ha sido publicado como un decreto, hay otro caso también que es el de La Rioja, pero el único caso que ha sido publicado como un decreto de obligación de cumplimiento es en Castilla-La Mancha. No es que no estén las leyes, claro que están las leyes recogidas, pero en leyes dispersas que se recogen una serie de derechos muy abundantes, que van desde la participación a uno que he querido señalar como cuestión básica para nosotros, por qué se inició el proyecto de organización del Archivo de Castilla-La Mancha y por qué fue impulsado y potenciado por la Consejería de Administraciones Públicas. En el año 99, un grupo de visionarios, irresponsables completamente, decidieron hacer una Carta de Derechos de la Ciudadanía, entre los cuales se les ocurrió poner el derecho a no tener que presentar documentos que obraban en poder de la Administración Pública, de la Junta de Comunidades, claro. Y pensaron a lo mejor que no se lo iba a leer nunca los ciudadanos, pues sí se lo leyeron. Y llegó un momento en que empezaron a solicitar expedientes que decían, no, es que ese documento yo ya se lo entregué. Y entonces el funcionario con una linterna y una pala, y no engaño, bajaba al almacén y se rendía, claro, porque ahí era imposible. Con la organización de los archivos hemos dado un poco la vuelta al asunto. No hay que ver la cara de sorpresa de los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos piden un expediente y se lo encontramos. Sí, aquí está lo que usted presentó, y no lo presentó, ¿eh? Es decir, lo que usted dice no es eso, o sí, lo que usted dice es cierto. En realidad, lo único que sirve esto para explicar es que la Consejería de Administraciones Públicas tuvo que impulsar ese proyecto, el archivo, la organización de los archivos, porque no tenía más remedio, porque se había comprometido y porque estaba recibiendo una serie de demandas y requerimientos que perdía continuamente. En el caso, esto de la Carta de Derechos, salen las cartas de servicios. Las cartas de servicios, que hay múltiples, son auténticos compromisos, no son declaraciones de intenciones. Son compromisos, porque si la carta de servicios no se cumple, ¿qué sentido tiene? Por eso las cartas de servicio no pueden ser visionarias, no pueden ser llenas de multitud de cuestiones o circunstancias que no se puedan cumplir. Y sobre todo, aunque los compromisos sean claros, o concisos o menos concisos, tiene que tener dos cuestiones. Si no se cumple, habrá que repararlo de alguna manera, porque si no es papel mojada. Y sobre todo tiene que haber un seguimiento, una evaluación de si los compromisos se realizan o no. Por ejemplo, nosotros en el archivo anualmente evaluamos esos compromisos.
a través de una serie de indicadores, igual que tendremos que contestar en un momento determinado las quejas o reclamaciones de esos usuarios que no estén tan contentos. Para eso, esa evaluación, nosotros necesitamos valorarnos, valorar realmente lo que hacemos. No se trata solo de las memorias de resultados en un momento determinado. Se trata sobre todo y ante todo de saber a dónde dirigirlas y por qué las vamos a dirigir. Siempre hacemos una memoria individual para cada una de las secretarías generales técnicas, puesto que de ellos dependemos, y no les contamos todas las maravillas que hacemos y el número de usuarios que van a nuestras jornadas. Les contamos estrictamente cuáles son las modificaciones que ha habido en sus propios archivos, por qué ha descendido el número de consultas, por qué se han contestado más, se han contestado menos, mejor o peor, qué medidas se pueden hacer, explicándoles cuál es la solución. Eso ha permitido en algunos momentos contar con personal extra, por ejemplo, que se ha quedado práctico como en la consejería, que ahora recuerdo, de Agricultura, o en las delegaciones de Industria y Tecnología en su momento. Nosotros tenemos una serie de indicadores, les he puesto una pantalla simplemente porque los indicadores ya se empiezan a marcar automáticamente a medida que se contestan los préstamos, que se contestan las consultas, pero teníamos varios que fuimos modificando a lo largo del tiempo. Aunque parezca una tontería, a nosotros sí nos servía lo de las transferencias. ¿Cuántas transferencias hacíamos al año? No intentábamos batir cada año el récord de transferencias. No se trata de eso en los indicadores. Los indicadores pueden aumentar o disminuir de acuerdo a las circunstancias y las situaciones. Si ha transferido mucho, lo lógico es que con el tiempo las transferencias se vayan reduciendo. Pero es que, por ejemplo, los depósitos operativos para nosotros es básico. Cuando nosotros empezamos este proyecto en el año 99, teníamos más de 35 depósitos operativos, por llamarles depósitos operativos. Teníamos 35 almacenes dispersos por Toledo y por pueblos de alrededor de Toledo. Hoy en día tenemos un archivo en la consejería y nuestro gran archivo, digamos, final, que es el archivo de Castilla-La Mancha. También teníamos que tener y conocer el número de unidades. Para nosotros era clave en un momento determinado, así como los registros informatizados en nuestra base, que tiene la única ventaja para nosotros, y no es poca, que está, con sus deficiencias, por supuesto, que tenemos en conjunto todos los datos de los archivos de las consejerías y de los archivos de las delegaciones que se están poniendo en funcionamiento ahora. Y a pesar de muchas veces la queja de nuestro administrador de la información sobre que nunca es suficiente, claro, nunca es suficiente porque nunca pudimos pensar que teníamos tantos datos y que pudiéramos alcanzar tal número de consultas. Este año empezamos teniendo 4.000 consultas y ahora vamos superando las 20.000. Y posiblemente en un futuro llegaremos a las 40.000 y esperemos no llegar a más. Porque las consultas, a nosotros lo que nos interesa saber es qué tipo de consultas, quién nos hace las consultas y, sobre todo, para nosotros lo que es básico y fundamental, a través de una serie de requisitos. Las causas de su no contestación. ¿En qué fallamos? ¿Fallamos nosotros? ¿Fallan las oficinas conjuntamente? ¿Qué deficiencias? ¿Faltan recursos, personal? Y, curiosamente, coinciden nuestros indicadores, en un grado mayor o menor, tanto por ciento, con las causas que señalan las propias oficinas de por qué el servicio que prestan es bueno, si les prestamos un servicio bueno, malo, regular o mediocre, que de todo hay. El usuario satisfecho, y nosotros, debemos compararnos con los mejores. Me niego a utilizar anglicismos. La comparación con los mejores, sin duda alguna, hay que estudiarlo dentro de un complejo en los archivos. ¿Quiénes son los mejores? Porque claro, ¿con quién te comparas? Primero porque todos tendemos a ocultarnos lo que hacemos o lo que no hacemos. Y además, como los archivos son consecuencias de nuestra propia potestad, de autoorganización, ¿qué podemos hacer? Es muy diferente una organización que tiene archivos muy antiguos o de muchos años, o que tiene grandes volúmenes, o que tiene muchas competencias o menos competencias. Es muy difícil compararse entre las propias administraciones autonómicas. ¿Es que yo me parezco algo a Madrid? ¿Tengo el mismo presupuesto que Madrid? ¿Tengo las mismas competencias? Sí o no.
Algunas más tiene ahora, hoy por hoy, todavía Madrid. ¿Me puedo comparar con Cataluña? A lo mejor me puedo comparar más con Castilla y León. Es muy complicado. Y sobre todo, aunque parezca mentira, el igualitarismo de un modelo que era el único que existía cuando éstas se pusieron en marcha, que es el del modelo estatal, también ha influido negativamente, no para los resultados, sino para la comparación. Hemos procurado establecer con calzador modelos que nosotros mismos luego no nos han resultado válidos o nos han resultado insuficientes. No había otra cosa. La experiencia es lo que nos ha hecho cambiar o modificar nuestro pensamiento a lo largo del tiempo. ¿Y la comparación con la empresa privada? Sí, ahí nos podemos comparar a mejor o peor. Cuando alguien tiene un problema en una organización pública, puede optar por 3 posibilidades. Una es pedir asesoramiento a los responsables de archivos de su propia organización, que pueden existir, no pueden existir o ante la magnitud del problema pueden hasta huir. Una segunda posible es la construcción de tu propio sistema. No, yo lo voy a construir. Oneroso, caro y a corto plazo de escasa posibilidad. Yo me acuerdo que hablando con un secretario general de una comunidad autónoma, hablando precisamente de la construcción de nuestro archivo, un secretario general de Presidencia me decía: yo creo que es muy necesario construir un archivo. Ahora, más necesario creo que tengo que convencer al consejero de la necesidad de gastarnos el dinero en él. Porque a medio y largo plazo se podía ver, o pues no se podría, pero a corto plazo era muy difícil y muy complicado que pudiera explicarle que se quería gastar 6, 7 u 8 millones de euros. Y lo más fácil, externalizarlo. Ahí es donde se pueden establecer las comparaciones. El problema de la externalización, y yo no voy a entrar en circunstancias aquí propias ideológicas, puede ser bueno, malo o regular, pero sin duda alguna es oneroso, siempre. A medio y largo plazo es costosísimo. En cualquier caso, ahí sí que existen pautas de comparación, no de si el servicio es mejor. Aquí es mucho más fácil de cuáles son los costes al final. Finalmente, no podíamos evitar tampoco conocer lo que piensa nuestro increíble usuario, nuestro gran usuario. ¿Qué piensa? ¿Cómo hacerle participar en nuestro proyecto? Solo generalmente se participa casi por enfado, en cierta manera. Los planes de comunicación a veces están dados a nosotros mismos. La ciudadanía difícilmente capta un plan en el que sean unas jornadas, unas circunstancias técnicas, una literatura profesional. Es que ni siquiera ese es el lugar donde ellos deben actuar. Tampoco me imagino, hoy por hoy, una campaña de use su archivo, no se arrepentirá, en los medios de comunicación. No. Más bien, la llegada de la ciudadanía hacia nosotros, de las personas que utilizan nuestros servicios, viene motivado por las consultas, sugerencias y reclamaciones. Yo les he puesto simplemente la entrada de la página web de la Junta, de las consultas, que son gestionadas directamente por los gabinetes de las consejerías correspondientes y se las remiten al responsable. Al responsable, no al jefe de negociado. Las quejas y reclamaciones deben ser contestadas por el responsable y dirigente político. No por el director del archivo, no por el oficial subalterno, no, por aquel que tiene posibilidad de hacerla cambiar si ha habido algún fallo, ha habido algún error. Porque volvemos a lo mismo, no hay que penalizar el error, hay que asumir el conocimiento para cambiar lo que está mal hecho o lo que está mal planteado. Y finalmente las encuestas, internas y externas. Nosotros anualmente, cada 2 años, hacemos una encuesta interna entre nuestros usuarios preferentes, que son nuestros empleados públicos, en la cual, mediante una serie de, iba a decir inteligentes, preguntas, intentamos conocer o saber realmente que ellos cómo perciben el funcionamiento de nuestro servicio, lo que les gusta o lo que no les gusta. Hay algunas muy variadas, hay de todo tipo. Pero hay cosas que a veces nos vienen muy bien, y es conocer qué piensan nuestros usuarios externos de nosotros. Y la encuesta que hicimos a finales del año 2005, de todos los sistemas de información de la Junta, les puedo asegurar que fue destructiva más bien. Frente
ahí ven simplemente un diagrama, en azul, quién conoce un determinado servicio, y en rojo, en oscuro, quién lo desconoce. El 012, el teléfono único de información, la OIR es la Oficina de Información y Registro, la página web es la página web de la Junta, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y ese de la derecha, tan pequeño en azul, es el archivo de Castilla-La Mancha. ¿Quién conocía nuestros archivos? Pues un tanto por ciento muy escaso de población. ¿Quién utilizaba nuestros archivos? Un alto índice de población, aunque fuera indirectamente o directamente a través de las oficinas. Sin embargo, debemos tener en cuenta y reconocer cuál es nuestra no incidencia indirecta, sino nuestra incidencia directa en el conocimiento de las personas y de los servicios que prestamos. Yo no iba a hablar de calidad y tecnología, puesto que se iba a hablar, aquí se ha hablado y se hablará en el futuro, pero no puedo poco menos que por lo menos hacer unos pequeños comentarios positivos o negativos sobre nuestra propia implicación en la misma. Lo que quería representar con este dibujo antes, con esta viñeta, es simplemente que muchas veces utilizamos el ordenador, utilizamos la tecnología, pero seguimos planteando funcionamientos de antes, en este caso representado simplemente con un fichero. Hay varias causas que dificultan nuestra actuación en la propia administración dentro de lo que es el entorno o la plataforma tecnológica. En primer lugar, nuestra falta de posicionamiento en la organización. Entiéndannos, no es que sea ni buena, ni mala, ni regular, pero cuando uno se lee con detenimiento el manual reciente traducido por el Ministerio de Cultura del Consejo Internacional de Archivos sobre documentos electrónicos, toda la primera parte está dedicada a una especie como de psicología, de ayuda, de terapia al archivero para no se hunda, adelante, incida, proteste, es decir, haga seguimiento, implíquese. Circunstancias que si nuestra propia panorama o nuestra propia implicación no fuera necesaria, sería absurdo reiterarla. Luego hay una compartimentación departamental en todos los ámbitos. Me refiero, las pautas de integración o relación entre los diferentes departamentos no es que sean buenas ni malas, es que dentro de los departamentos hay departamentos horizontales y transversales que inciden sus actuaciones en toda la organización, que es administraciones públicas en algunos casos, Hacienda en otros, por ejemplo, Hacienda sobre todo, y otros que sin embargo son sectoriales y además diversificados. Y esa compartimentación departamental influye directamente en nuestra influencia o no en la implantación de una administración, de un archivo electrónico. ¿Cómo va a ser fácil implantarlo dentro de una consejería en la cual, por ejemplo, en el caso nuestro, en Cultura, su preocupación, ahora son las excavaciones arqueológicas, como antes era la red de teatros, como antes eran las bibliotecas o como antes eran los museos y exposiciones? Es casi imposible. Y entonces no se trata de que puedan asumir, es que no lo pueden liderar, que es diferente. Otro problema es que ha dado lugar a que las aplicaciones sean absolutamente sectoriales. Las aplicaciones son solo para el archivo. Alrededor de ellas han surgido aplicaciones tecnológicas que están predeterminadas para un sistema o un funcionamiento que era el que había, también es verdad, pero que estaban como desintegradas completamente. Los cambios hechos en Asturias o los cambios que estamos haciendo en Castilla-La Mancha modifican absolutamente todas esas circunstancias y toda esa realidad. Yo no les voy a hablar del proyecto César, Calidad y Excelencia de los Servicios en la Administración Regional, que es una plataforma integrada en la cual se introduce también el archivo. Nosotros tenemos una ventaja, por eso partimos con nuestra desventaja queda anulada por cierta ventaja. Tenemos registro único desde hace muchos años, tenemos oficinas y teléfono único de atención donde se pueden iniciar procedimientos desde hace también años. Tenemos un archivo, en definitiva, que está organizado, con lo cual contamos con una serie de información básica y fundamental que nos hacen acceder antes a todo ese tipo de información. Tenemos también una base única contable, Tarea, una pasarela de pago, Greco, etc. Pero lo que yo quería contarles es que fíjense
lo pequeñito que está el archivo dentro de toda esta plataforma tecnológica. Es algo más, es importante, sin duda yo no llegaría a esos elementos casi de optimismo de Ángel, pero sin duda alguna es algo allí, que tiene que estar y que no podemos obviar. Me gustaría terminar muy rápidamente hablándole de las 5 E's de la calidad. Les voy a hablar de la E de economía, la E de eficacia, la E de eficiencia, la E de ética y la E de excelencia. La E de economía, hombre, no entremos en los contrasentidos. ¿Tiene sentido cubrir plazas para gestionar con personal altamente especializado y cualificado como son los archiveros? ¿Tiene sentido que nuestras pirámides sean invertidos, que seamos como un ejército lleno de generales y con pocos soldados? ¿Tiene sentido crear solo archivos como depósitos finalistas que exigen un aumento global del personal, no solo de los archiveros, sino de personal especializado, de restauradores a reprógrafos, etcétera? Lo que yo les decía antes, ¿tiene sentido crecer los órganos centrales en perjuicio de la propia documentación? Si somos una organización así, no cumplimos la E de economía. Y la E de eficacia, ¿cuál es el choque entre los intereses de los profesionales? Les pongo 2 casos. El CADA, como el Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa, y el Centro de Documentación de la Memoria Histórica. Si ustedes preguntaran a un archivero si este es el objetivo, estos son los objetivos necesarios y más importantes, no sé lo que les dirían, pero posiblemente el CADA, por mucho que haya nacido cojo, ahora está tuerto. Además, puesto que una inversión que ha costado muchísimo dinero se encuentra medio privatizada en una especie de limbo archivístico y, sin embargo, costó mucho dinero. Y no creo, sinceramente, que la mayor parte de los profesionales piensen que el Centro de la Memoria es más importante o más necesario que un nuevo edificio para el Archivo Histórico Nacional. La E de eficiencia, la capacidad y formación de los archiveros, algunas pinceladas. La falta de titulación expresa o la disparidad de los estudios universitarios, la contradicción entre lo que solicitamos en las oposiciones y lo que a veces se da en los estudios universitarios, los cambios de temarios continuos en nuestras propias administraciones. Hemos pasado de una erudición a una tecnocracia y volveremos a ir a la erudición y volveremos a ir a la tecnocracia sin saber si es bueno un lado o el otro. Pero lo que sí es cierto es que debemos tener claro cuáles son los objetivos que queremos. O los mismos cursos que damos en la Junta de Comunidades que son innecesarios. Damos unos cursos tremebundos sobre digitalización y no tenemos máquinas para digitalizar. La E de ética. Bueno, yo sí creo en los códigos deontológicos, no para que no se cumplan, sino para menos para recordarlos. Por lo menos en el Estatuto nuestro nuevo de Autonomía aparece un artículo, una disposición directa sobre la obligación de un código deontológico para los altos cargos. Pero la falta de resultados, que puede ser una de nuestras lacras, la ausencia a veces del despacho, a veces habitual, pero que no es práctica nuestra solo, estos pequeños tráficos de influencias, la información y las fotocopias, yo creo que eso no es importante porque nuestra trascendencia no es tal. Tampoco creo que haya unas limitaciones, unas restricciones al acceso. Yo creo que es mucho más básico y mucho más fundamental los ataques a la capacidad profesional y a los principios archivísticos, porque estos sí que van de mérito nuestro. Cada vez que nos bombardeamos entre unos y otros sobre «y tú peor», lo que hacemos es que haga otro que sea mejor. Bueno, pues sinceramente acabo para decirles que para mí la calidad es simplemente una frase muy sencilla y al revés muy compleja. Señores, señoras, la calidad, ante todo, es el arte de resolver problemas, no de plantear.